Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes del día de hoy, lunes 26 de enero del año 2026. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocando a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que interceda por nosotros en todo momento. Digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciamos con la primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría. Pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y estoy seguro de que también tú. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te puse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso en su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 95, cantemos. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le canten al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor, digámosle a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe, gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse las cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias,
pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será un reo de pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza en su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación del Santo Evangelio. El día de hoy, lunes, inicio de trabajo. Es importante que nosotros siempre veamos lo que nos dicen los padres de la iglesia, porque la sabiduría de ellos pues no se compara con la que ahora pues nos están bombardeando con tantas ideologías. No, ellos tenían claro lo que decía Jesús y eso ellos lo meditaban, porque realmente eso es importante. Yo quiero leerles primero lo que nos dice San Agustín de Hipona sobre el pecado contra el Espíritu Santo. No tiene jamás perdón, dice. Así dice la lectura, y San Agustín lo interpretó de esta manera en el Sermón 71. Dice: contra el don gratuito del perdón de los pecados en el Espíritu Santo, contra esta gracia de Dios habla el corazón impenitente. Esta impenitencia es precisamente la blasfemia contra el Espíritu, que no tendrá perdón ni en esta vida ni en la futura. En efecto, contra el Espíritu Santo, en quien son bautizados los que reciben el perdón de los pecados, contra el Espíritu habla o con el pensamiento o con la lengua palabras perversas o impías, en exceso aquel que, cuando la penitencia de Dios le estimula al arrepentimiento, con la dureza de su corazón impenitente, se está almacenando castigos para el día del castigo, cuando se revelará el justo y juicio de Dios, pagando a cada uno sus obras. San Agustín de Hipona. Podemos hablar mucho sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nosotros hemos entendido que el Espíritu Santo, Él es a quien nosotros muy poco clamamos y muy poco lo mencionamos. Recordemos que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Invoquemos al Santo Espíritu cuando nosotros leamos, cuando nosotros escuchemos, cuando nosotros prediquemos de Jesucristo nuestro Señor. Invoquemos siempre al Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a dar la sabiduría, el entendimiento para todas estas cosas que verdaderamente son espirituales. San Agustín de Hipona nos dio una muestra de qué es ofender al Espíritu Santo. Hay mucha gente que no le parece el cómo nos haya enviado Dios, cómo nos haya creado. Es una ofensa contra Dios y contra el Espíritu Santo, porque recordemos de que en el Génesis dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas y andaba creando todas las cosas. Y nosotros fuimos los últimos en ser creados y nos envió así tal y como somos. Pero
mucha gente no se conforma con lo que tiene, no se conforma con el cuerpo, no se conforma con el pelo, con los ojos, la nariz, todo lo que le dio el Señor y quiere cambiárselo. Este es un problema serio porque estamos atentando contra el Espíritu Santo. Pero lo más duro de asimilar es el perdón, porque el Señor siempre nos está llamando a ser perdonados y difícilmente nosotros vamos a recibir el sacramento del perdón. Pasan años y las personas no reciben el sacramento del perdón. Pero nosotros que ya sabemos, tenemos que confesar nuestros pecados muy, muy frecuentemente. No esperar a que las penitenciales lleguen a cada parroquia, sino que buscarlo. Entonces, ese pecado grave de lo que los hombres estos fariseos y escribas lo acusaban, de que Jesús estaba poseído por un espíritu malo, este es un pecado grave. Es un pecado grave no creer en las palabras de Jesús, sino ponerle. Estos hombres decían que Jesús expulsaba a los demonios con el poder de Belcebú. Aquí vamos a leer también sobre lo que me quiere decir y a quién servían esos dioses que mantenían la gente. Por ejemplo, Baal era el dios que los filisteos y la gente pagana adoraba. Nosotros hemos escuchado mucho de eso y realmente todavía se ve que muchas personas acuden a la satanería, a la brujería, a la leída de cartas, leída de la mano o del tabaco para saber sus cosas. Ese es donde se cae en el pecado, ese pecado de no creer en el Espíritu Santo, sino creer en otras cosas que no vienen al caso. El Señor en su Santo Evangelio hoy nos dice y nos dice algo bien importante. Jesús dice que llamó a los escribas y les dijo en parábolas que cómo podía Satanás expulsar a Satanás, porque si no, ese era un reino dividido. Satanás está unido, todos los demonios están bajo la autoridad de Satanás para hacernos caer en tentación en todo momento. Y esa es su única forma de poder llevarse las almas, el estar unidos, porque todos van sobre el llevar almas, para condenar almas. Ese es su fin, cosa contraria de Jesús, que nos ha venido enseñando que nuestra salvación está solamente en Él. Entonces, que no se nos olvide que el Espíritu Santo lo tenemos que respetar y adorar, porque si adoramos al Padre, adoramos al Hijo o adoramos al Espíritu Santo, estamos adorando a la misma persona, porque ellos son la Santísima Trinidad. Nosotros en la primera lectura, nosotros escuchamos algo bonito, y que a nosotros no se nos vaya a pasar por la cabeza eso, de que nosotros vayamos a tener vergüenza de predicar a Jesucristo, porque San Pablo nos lo dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por gracia, dice, de Él, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, le escribe a Timoteo, deseándole la gracia y la misericordia de Dios Padre y de Cristo nuestro Señor. Dice,
pues te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, cuando bautizaron. Cuando bautizaron, o sea, cuando San Pablo bautizó a este hombre, nosotros recibimos en nuestro bautismo. San Pablo bautizó a Timoteo y le recuerda que cuando te impuse las manos, dice, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino nos ha dado un espíritu de fortaleza para que nosotros clamemos a Él en todo momento. Dice que de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, dice, pues de dar testimonio de nuestro Señor. Este es nuestro problema, que a veces nos da vergüenza hablarle a la gente de Jesucristo, que Él es el Mesías, que Él es el ungido, que solo Él, en Él tenemos salvación. A la gente le da vergüenza. Le da vergüenza estar en un grupo. Le da vergüenza ir a la iglesia. Que no nos pase eso, porque estamos nosotros ahí sí que en contra de lo que el Espíritu Santo nos da, la fuerza, esa fortaleza, que no nos dé vergüenza esas cosas, porque el Señor dice, si te avergüenzas de mí en esta tierra, yo me avergonzaré de ti ante mi Padre que está en el cielo. Que no nos pase eso, hermanos, que no nos pase eso. Dice, estoy preso por su causa, pero no preso en la cárcel del pecado o cárcel de la tierra por algún crimen o algo, no. Está preso por el Espíritu Santo, porque Él es el que lo impulsa a hacer lo que hizo San Pablo. Es uno de los pilares de la iglesia. Jesucristo le dio la potestad de poder hacer muchas cosas, de poder viajar tres o cuatro veces, confirmando a sus hermanos en la fe. Qué predicación la que hizo San Pablo. Y a nosotros nos cuesta ir a la Santa Eucaristía, a la Santa Misa. No nos avergoncemos del Señor, porque Él puede avergonzarse de nosotros cuando vayamos a entregarle cuentas al Señor. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él es el que nos da la fuerza. A todos quienes predicamos la palabra de Dios, el Señor es el que nos da la fuerza para poder hacerlo, para poder hablarle a la gente de su palabra, de la misericordia que Él tiene para con nosotros. Entonces, nosotros, queridos hermanos, tenemos que hacer como dice el Salmo, cantemos la grandeza del Señor, pero no solo en nuestro interior, sino dar a conocer que el Señor es nuestro Dios, el Señor es nuestro Señor. Dice, una familia dividida tampoco puede subsistir. Y es cierto, porque cuando hijos se rebelan contra los padres, se divide la familia. Cuando los padres se rebelan contra los hijos, la familia está dividida por cualquier situación que se dé. Y esto es lo que Jesucristo, esto es lo que viene a hacer. Nos dijo ya en el Evangelio de antier, me parece que fue, que el cuerpo místico de Jesucristo lo formamos Él y la iglesia. Ese es un misterio hermoso, porque nosotros somos la iglesia, somos la que formamos ese cuerpo místico del Señor. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Qué bonito cuando entendemos esto, qué bonito cuando nosotros le ponemos atención a la palabra de Dios. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonará sus pecados y a todas sus blasfemias. Todo esto nos lo perdona el sacerdote cuando hace la persona de Cristo allí, recibiendo nuestra confesión, pero es el mismo Jesucristo el que nos perdona nuestros pecados.
Pero quien blasfeme en contra del Espíritu Santo, pensemos qué es lo que vamos a hacer antes de hacer las cosas, porque podríamos estar blasfemando contra el Espíritu Santo en lo que nosotros decimos o hacemos. Ya pues, les puse algún ejemplo, pero nosotros somos los invitados a ese banquete hermoso del Señor, a vivir en la presencia de Dios siempre. Pero tenemos que conocer, tenemos que introducirnos, profundizar la lectura para saber y conocer que Dios está sobre todas las cosas. Dice acá lo que nos dice Jesús acá. El Señor ató al forzudo, dice, esto es, al diablo, en cuanto que le impidió sedujera a los elegidos y entrando en la casa o en el mundo, le quitó la casa y las alhajas a los hombres, ya liberándolos del poder del diablo. Los ha unido a su iglesia, o bien destruyó su casa, puesto que distribuyó entre los apóstoles y sus sucesores toda la parte del mundo dominadas en otro tiempo por el antiguo enemigo, para que atrajesen a los pueblos al camino de la vida. Así pues, manifiesta el Señor el gran crimen que cometían al exclamar que era obra del diablo la que conocían que era obra de Dios. Nosotros sabemos perfectamente que toda la obra es de Dios y que no hay más creador que solo Dios. Y nosotros lo sabemos, estas gentes escribas lo sabían también. Pero la envidia, el egoísmo, el odio hacia Jesús era lo que les hacía decir estas cosas. A ellos sí, guiados por el espíritu de Satanás. Aquí nos aclara de que ellos, conociendo que las cosas que Jesús hacía eran cosas buenas, cosa contraria de Satanás, que solo viene a destruir y a separar. Porque bien dice un refrán, divide y triunfarás. Ese es un refrán que nosotros, si lo analizamos, vemos la profundidad de que es cierto, es cierto. Porque cuando una familia se divide, el demonio está feliz de que los papás estén contra los hijos contra la mamá, la nuera contra los hijos o contra los padres. Ese es un alboroto que solo el demonio es el que hace eso. Cuando que Jesús viene a darnos la humildad, la paz y la unión entre nosotros. Ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. Hablando de nuestra familia, pero en la iglesia de igual manera así tiene que ser. En la iglesia tenemos que estar todos unidos para poder verdaderamente ser colaboradores de Cristo. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga abundantemente y que la palabra de Dios habite siempre en nuestro corazón. Si Dios lo permite, el día de mañana nos vemos en el Evangelio correspondiente al día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.